Bien chicos, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con la parte 2, el bloque 2 de este tercer parcial, donde vamos a seguir estudiando las funciones trigonométricas, pero ahora visto desde un punto de vista diferente. ¿Ok? Vamos a construir una herramienta que nos va a servir para analizar los diferentes ángulos esenciales en la trigonometría, la cual vamos a llamar círculo unitario, que tiene las siguientes propiedades. Primero, es un círculo que tiene un radio de 1, de ahí viene el nombre unitario. ¿Okay? Otra característica es que debemos trazarlo en un plano cartesiano. Entonces tiene un radio de 1, vive en un plano cartesiano y algo muy importante es que esta circunferencia debe tener como centro, debe estar posicionado en la coordenada 0,0. ¿A qué me refiero? Que nosotros vamos a trazar un plano cartesiano y vamos a trazar una circunferencia. ¿Okay? Entonces, el centro de esta circunferencia debe estar aquí, en el origen, con coordenadas 0,0. Lo cual me lleva a al siguiente paréntesis. Bien, chicos, entonces, cuando nosotros tenemos un plano cartesiano y queremos localizar, le voy a poner nombre a este plano, XY, y queremos localizar un punto, ¿vale? Entonces, este punto tiene coordenada en X y también tiene coordenada en Y. La pregunta es, ¿cómo localizo ese punto? ¿Okay? Le doy una coordenada en X, supongamos 3. ¿Okay? Y le doy una coordenada en Y, supongamos que su coordenada en Y es 6. ¿Okay? Entonces la coordenada de este punto, que voy a llamar P, entonces sería de la siguiente manera. Primero debo poner la coordenada en X, que es 3, coma la coordenada en Y, que es 6. Entonces, de esta forma vamos a poder localizar cualquier punto en un plano cartesiano. Ahora, si yo, por ejemplo, tuviera un punto aquí, le voy a llamar ahora el punto Q. Tiene una coordenada también en X y tiene una coordenada también en Y. Solo que en este caso la coordenada en X es negativa. Supongamos que aquí nos tocó un -2. ¿Okay? Y la coordenada en Y también es negativa. Supongamos que aquí nos tocó un -1. ¿Sí? Entonces, para localizar el punto Q, debo poner sus coordenadas. Primero la coordenada en X, que quedamos que era -2, coma la coordenada en Y, que es -1. Y así podemos, les repito, localizar cualquiera de los puntos en los 4 cuadrantes. ¿Okay? Vamos a utilizar también esta idea para trazar nuestros ángulos en el círculo unitario. ¿Sí? Vale, chicos, otra idea que debemos tomar en cuenta es que, así como anteriormente vimos que en el plano XY yo puedo localizar un punto. Ajá. Y supongamos, esta es la coordenada x1. Cualquier valor que tengan, aquí nada más le voy a llamar x1 para generalizar cualquier número que les puedan dar. X1 y y1. Entonces este punto tiene coordenadas x1, que es la primera, en x, y luego y, coma, y1. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es trazar el círculo, donde el radio de este círculo, les repito, vale 1. Entonces la coordenada aquí es 1. Bueno, la distancia, la coordenada todavía no. La distancia entonces aquí también es 1. Ajá. La distancia, no la coordenada, hacia este lado, hacia la izquierda, también es 1. ¿Por qué? Porque los radios, todos los radios de una circunferencia miden lo mismo. ¿Okay? Entonces hacia abajo también tendremos 1. Solo que en este plano cartesiano importan mucho los signos. Entonces, esta distancia es de 1 positivo, esta distancia es de 1 positivo, esta distancia será de 1 negativo. Por lo que esa distancia también será 1 negativo. ¿Okay? Nos vamos a basar con esto. Ahora, otra cosa importante, chicos, es, voy a poner los puntos. Voy a poner un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí y un punto acá. ¿Okay? La coordenada de este punto, no la distancia, ya sabemos que la distancia es el radio, vale 1, pero la coordenada de este punto va a ser, primero en X, ¿cuánto avanzo en X? Avanzo 1, y en Y, ¿cuánto avanzo? Como no tiene altura, la coordenada de Y es 0, no se eleva nada, 1,0, ¿vale? Continúo con este punto. La coordenada de este punto es, ¿cuánto avanzo en X? Pues no hay desplazamiento hacia X, si lo ven, no hay desplazamiento, entonces es 0, coma, ¿cuánto es hacia Y?
1. Entonces las coordenadas de este punto es 0,1. Y así continúo con los otros dos puntos. Para este punto la coordenada es avanzo 1, pero hacia la izquierda, entonces es negativo. ¿Y cuánto en Y? No me desplazo, no hay elevación, entonces esto es 0. Para este punto, lo mismo. Primero en X. Este punto no se mueve hacia X, está sobre el eje Y, entonces es 0. ¿Cuánto se mueve en Y? 1 hacia abajo. Como es hacia abajo, le pongo menos 1. Entonces, estos 4 son las coordenadas de esos puntos. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado claro esa parte. Ahora, yo les había dicho que las coordenadas de cualquier punto se localizan de esta forma. Primero X y luego Y. ¿Ok? Siempre va a ser lo mismo. Si aquí yo le pongo, por ejemplo, P, yo quiero llamar P a este eje, y aquí Q, entonces el orden se mantiene. Ahora van a ser coordenadas P y Q, como ustedes les quieran llamar. Generalmente siempre nos hemos casado con esta idea, X, Y, entonces no se las voy a cambiar. Lo único que voy a cambiar es lo siguiente. Las coordenadas para el círculo unitario van a ser las siguientes. Coordenadas. En lugar de X, Y, yo voy a calcular coseno y luego el seno. Ahorita les voy a poner una tabla para ver sobre qué ángulos vamos a calcular coseno y seno. ¿Okay? Pero esa, chicos, básicamente va a ser la idea. Vamos a calcular coordenadas de los puntos de esta circunferencia. Algunos, no todos. Recuerden que una circunferencia tiene puntos infinitos. No vamos a calcular todos. Solo algunos. De hecho, 3 en este cuadrante, 3 en este cuadrante, 3 y 3. ¿Okay? ¿Cómo los vamos a localizar? Les repito. Para X va a ser coseno, para Y va a ser seno. Entonces le pongo, este es como si fuera mi coordenada X y esto es como si fuera mi coordenada Y. Entonces enseguida les pongo la tabla, hago los cálculos y después finalizo con el trazo del círculo unitario. Bien, chicos, entonces les voy a proporcionar algunos ángulos y voy a hacer los cálculos tanto de coseno como de seno de cada uno de estos ángulos. ¿Por qué estos ángulos? Porque estos ángulos son representativos. ¿Okay? No vamos, les repito, a trabajar con todos los ángulos, los 360 grados que nos marca una circunferencia. ¿Okay? O sea, ya aprendemos muchos datos. Nada más vamos a trabajar con algunos que son característicos y solo con que nos aprendamos los ángulos del primer cuadrante, con eso basta, ahorita se van a dar cuenta. Entonces, los ángulos que les voy a dar es 0, 30, 45, 60, después va a ser 90, ¿okay? Después de esto vamos a tener un ángulo sería de 120. Entonces vamos a ver un patrón, chicos. De 0 a 30, bueno, estos ángulos hasta aquí se van a repetir en cuanto a los saltos. De 0 a 30 hay un salto de 30, entonces de 90 a 120 hay un salto de 30. Luego el salto es de 15, entonces le tengo que sumar 15, que sería 135 grados. Luego tengo otro salto de 15, que es de 150. Y por último tengo otro salto de 30, que en este caso sería 180. ¿Okay? Entonces ya acabé este bloque, termina este bloque, repito. Entonces el primer salto es de 30, que en este caso sería 210. Siguiente salto es de 15, que sería 225. Siguiente salto es de 15 también, de 45 a 60 es de 15, por lo que tendríamos 240, me parece. Siguiente salto es de 30, por lo que tendríamos 270. ¿Okay? Y voy a continuar la tabla aquí. Es una sola tabla, chicos, pero voy a continuar aquí por falta de espacio. Entonces, ángulo, coseno y seno. ¿Okay? Ya me faltan pocos ángulos, entonces hago una tabla más pequeña. Ya acabé este bloque también, 270. El siguiente es empiezo con un salto de 30. Entonces 270, hago un salto de 30, llego a 300. Luego un salto de 15, que es 315. Luego otro de 15, que es 330. Y por último un salto de 30, que es 360. ¿Okay? Y así ya completé una vuelta, ya hice un círculo, una circunferencia con estos ángulos. Entonces, les repito, lo que voy a hacer es calcular cada uno de estos ángulos en la calculadora. Vale, chicos, entonces
voy a hacer el cálculo, lo voy a poner en mi calculadora, si se ve aquí, voy a poner coseno de 0 grados, y obtengo un resultado de 1. Voy a poner ahora seno de 0, como indica aquí, no sé si se alcanza a ver, es seno de 0 y le pongo igual, da 0. ¿Ok? Ya tengo los primeros. Entonces, continúo, pongo en mi calculadora coseno de 30 y fíjense. A ustedes, a algunos en sus calculadoras les va a aparecer esto. ¿Ok? Raíz de 3 sobre 2. Que en algunas calculadoras les puede dar esto, 0.86. ¿Ok? Para los que tengan este modelo, con la tecla SD cambian de la forma en la que se los presenta. Entonces aprieto SD y les aparece esta forma, que es la forma simplificada. Aprieto SD y ahí está la forma decimal. ¿Okay? Los dos números son iguales, los dos es el mismo resultado, coseno de 30. Pero para construir este círculo unitario lo que voy a hacer es ocupar esta forma. ¿Okay? Vamos a ver por qué esta forma. Es más fácil de aprender esta forma que aprendernos todos estos decimales. ¿Okay? Y para los cálculos que vienen para las ecuaciones, que es el siguiente tema, va a ser muy útil utilizar esta forma. Entonces voy a anotar esto. Raíz de 3 sobre 2. ¿Okay? Entonces, raíz de 3 sobre 2. ¿Okay? Y de esta forma también calculo el seno de 30. Que me da, como ustedes ven aquí, un medio. Si se alcanza a ver aquí, un medio o 0.5. Les repito, voy a utilizar esta forma. No la decimal, esta forma. Entonces voy a poner un medio. ¿Okay? Eso es para 30. Para 45 hago lo mismo, chicos. Empiezo por poner coseno de 45 y aquí ustedes notan que me da este resultado, raíz de 2 sobre 2. De nuevo, si aprieto la tecla SD o en algunas de sus calculadoras les da directo, 0.70. Pero yo voy a utilizar esta forma. Para los chicos que no tengan esta función o sus calculadoras solo les den decimal, entonces solo vamos a aprendernos esta parte, raíz de 2 sobre 2. Solo son 3 números que vamos a tener que aprender. Raíz de 2 sobre 2. ¿Okay? Entonces esto es para 0, para 30, para 45. Y ahora me falta el seno de 45. Seno de 45. Entonces lo tecleo y el cálculo aquí me da raíz de 2 sobre 2 también. Entonces pongo SD. Se dan cuenta, es el mismo resultado, 0.70. Voy a utilizar esta notación, les digo, raíz de 2 sobre 2. Entonces, para ahorrar un poco de tiempo, chicos, voy a hacer los cálculos y en un segundo les va a aparecer aquí en la pantalla. Bien, chicos, ahí están los cálculos. Entonces déjenme ver tantito para que se vea el de 270. Ahí está, ahí se ve. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, varios de estos números se repiten. Les voy a poner el primer bloque. ¿Okay? Para 0, 1 y 0, los valores, coseno y seno. Para 30, raíz de 3 sobre 2, un medio. Para 45, raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. Para 60, un medio, raíz de 3 sobre 2. ¿Okay? Y luego llegamos al ángulo de 90, 0 y 1. Y si se dan cuenta, los ángulos que siguen, bueno, los resultados de esos ángulos son números que ya aparecieron acá atrás, pero noten una diferencia. Empezamos a ver variaciones en cuanto a los signos de estos números. ¿Okay? Entonces, voy a hacerles esta parte. Voy a hacer un bosquejo del plano cartesiano donde voy a dibujar mi circunferencia. Entonces, si se fijan, voy a empezar en 0 grados. Aquí es 90, 180 y 270. Okay, bueno. Y si llego a dar la vuelta, pues hará 360. Ahora, noten, de 0 a 90, tanto los valores de coseno, incluyendo este, como los valores de seno, todos son positivos. De 0 a 90, todos los ángulos que caen en este cuadrante son positivos. Positiva los valores en X y positivo los valores en Y. Positivo y positivo. Las coordenadas de cualquier ángulo que esté en este cuadrante van a ser positivo y positivo. Les repito, coseno va a ser como mi coordenada X y seno va a ser como mi coordenada Y. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con los ángulos que van de 90 a 180?
de 90, bueno, pasados 90, que es 120, hasta el 180. Entonces, si ven, todos los que están en el eje X, es decir, los cosenos, son negativo, negativo, negativo y negativo. Todos son negativos, por lo que la coordenada va a empezar con negativo. ¿Okay? Entonces, estos son coordenadas. ¿Y cuál va a ser la coordenada en Y para este bloque de ángulos entre 90 y 180, que son estos? Todos son, si se dan cuenta, positivos. Entonces, la coordenada va a ser positiva. ¿Qué pasa en el bloque de los ángulos de 180 a 270? ¿Qué es este último bloque? Si se dan cuenta, todas las coordenadas en X son negativas. ¿Por qué? Porque es hacia la izquierda. Entonces también son negativas. Y las de Y, como es hacia abajo, fíjense, también son negativas. ¿Ok? ¿Qué va a pasar en este cuarto bloque? Las coordenadas en X van a estar hacia la derecha, por lo que esperamos que los valores sean positivos. Y sí, fíjense, todos son positivos. Y en Y siguen estando abajo, por lo que esperamos que sean negativos. Aquí están negativos, excepto el último. Entonces, okay. Les repito, para 360 no, porque quedaría aquí sobre el eje. ¿Ah? Ya no baja en Y, entonces es 0. ¿Okay? Entonces, con esto, chicos, vamos a construir lo que es el círculo unitario. Les repito, parece que son muchos valores, pero fíjense cómo lo construyo y no hay más que con que nos reconozcamos los valores y nos familiaricemos con estos valores, podemos saber todos. Simplemente podemos construir un círculo y eso es todo, que es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, nada más les repito, todos los de aquí van a tener coordenadas positivas, positiva, positiva, en este cuadrante negativa, positiva, en este cuadrante negativa, negativa, y en el cuarto positiva por estar a la derecha y negativa por estar abajo. Bien, chicos, entonces lo primero que hago es trazar un plano y una circunferencia. Les repito entonces que el radio de esta circunferencia es 1. Entonces aquí tenemos un valor de menos 1, un valor de menos 1 por estar abajo, un valor de 1 por estar arriba. ¿Okay? Y lo primero que voy a empezar a hacer es notar los ángulos que son más sencillos, es decir, los ángulos que indican cada eje. ¿Okay? Entonces en esta parte tendríamos 0 grados, en esta parte tendríamos 90 grados, en esta parte tendríamos 180, aquí tendríamos 270 y regresaríamos para tener un ángulo de 360. ¿Okay? Ahora, ustedes, y pueden atrasar el video si es necesario, ya tienen la tabla de valores de tanto de X como de Y. Es decir, las coordenadas aquí van a estar, les repito, XY es como comúnmente ubicamos a un punto, pero aquí las coordenadas van a ser en términos de coseno y luego de seno. ¿Okay? Bueno, voy a hacer la división. Entonces voy a trazar algunos ángulos, como les había puesto, 0, luego 30, 45, 60, 90, 120 y así me voy con todos. Ahorita van a ver el trazo. Bien, chicos, ya hice unas cuantas rectas representadas, donde ustedes lo pueden hacer mejor con regla y un transportador, ayudarse. Voy a tener el primer ángulo aquí va a ser de 30 grados, ¿ok? Esta recta la tracé a 30 grados, ¿ok? Una elevación de 30 grados. La siguiente de 45, la siguiente de 60, ¿ok? 90, que ya era el eje, entonces voy a poner aquí una punta de flecha para orientarnos que aquí están los ángulos de los ejes del plano. Después tengo 120, hago un salto de 15, que es un ángulo de 135, otro ángulo de 15, que es de 150, luego un salto de 30, y así es como vamos. Sigo con 210, 225, 240 y 30, 270. Hago un salto de 30, que es 300, luego otro salto de 15, 315 grados, 330 y llego a 360. Entonces así es como está dividido mi círculo con estos ángulos. Les repito, chicos, salto de 30, uno de 15, otro de 15 y otra vez 30. Aquí no está a escala, ¿no? Pareciera que estos son más grandes, ¿no? Pero bueno, ustedes tienen que, cuando lo hagan con
más calma, estos van a ser más chicos. Nada más recuerden 30, 15, 15, 30 y empiezo. 30 de 90 a 120, 30, 15, 15, 30. 30, 15, 15, 30. 30, 15, 15 y 30. Y así llegamos a 360. ¿Ok? Ahora, fíjense, yo lo que les decía, les voy a poner de hecho aquí la tabla de valores. Les decía, tenemos un ángulo, tengo un coseno y tengo el seno. ¿Ok? Entonces, empiezo con 0, con 30, con 45, con 60 y me quedo en el primer cuadrante de 90. Fíjense que con que sepamos estos, ya podemos saber todo lo demás. Entonces, ustedes, les repito, ya tienen su tabla de valores y pueden recordar que el coseno de 0 era 1, el seno de 0 es 0, y así nos vamos con los siguientes. Déjenme hacer un cálculo rápido aquí. Coseno de 30, raíz de 3 sobre 2, por lo que aquí es un medio. Para 45 era raíz de 2 sobre 2, y aquí también es raíz de 2 sobre 2, por lo que aquí tendremos que tener un medio, raíz de 3 sobre 2, y aquí tendremos que tener 0 y 1. Ahorita les voy a explicar cómo es que se esto. Pero pueden verificarlo en su calculadora o con la tabla de valores. Entonces, voy a marcar los puntos, chicos. Quiero este punto, quiero las coordenadas de este punto, de este, de este, de este, de este, de cada uno de los ángulos. Pero fíjense que ahora estoy marcando puntos y quiero la coordenada de esos puntos. Este punto y llego al original. ¿Okay? Entonces, yo les había dicho que aquí la distancia es de 1, la distancia, pero ahora lo que quiero es la coordenada de este punto. Entonces, este punto indica el ángulo 0 y 360. ¿Okay? Pero ¿cuál es la coordenada? La coordenada aquí está, 1 y 0. Avanzo 1 en X y ya no avanzo en Y, entonces se queda en 0. ¿Okay? Y así es como vamos ocupando los valores de la tabla. Para 30, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? Bueno, entonces es raíz de 3 sobre 2, coma, un medio. Les repito que coseno es como si fuera X, aquí está, y seno es como si fuera Y. Para 45 veo mis valores y me dice, bueno, la coordenada en X es raíz de 2 sobre 2 y la coordenada en Y también es raíz de 2 sobre 2. Se acabó. Para 60 dice que mi coordenada en X es un medio y mi coordenada en Y es raíz de 3 sobre 2. Se acabó. Y para 90, fíjense, de hecho, estas coordenadas, tanto la de 0, 90, 180 y 270, podemos saberlas sin sacar calculadora. Fíjense, el punto está aquí. ¿Sí? Entonces yo parto del origen. ¿Cuánto avanzo en X para llegar a este punto? Nada. Lo único que tengo que avanzar es en Y. Entonces si no avanzo nada en X, pues mi coordenada es de 0, ¿verdad? Entonces para este punto la coordenada es 0, y avanzo 1 hacia arriba. ¿Ok? Y les digo, a partir de que ustedes sepan esto, miren, esto no los podemos ahorrar porque nada más podemos ver. Avanzo 1 y ya no me leo, 0. No me muevo en X, solo avanzo en Y y ya está. Entonces estos son de gratis. Los únicos que hay que ver es estos. Y fíjense, también nos podríamos ahorrar el trabajo de aprendernos los tres solo con 2. Fíjense, 30, ¿cómo se relaciona con 60? Mira, para 30 tengo raíz de 2 sobre 2, un medio. ¿Ok? Y para 60 se invierte. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, con que sepan nada más, verifiquen, vean que nada más es invertir. ¿Ok? Y ya. Lo único que hay que aprender es, este par de valores y saber que 45 son iguales, pero ¿qué valor? Entonces tenemos que aprender los tres números. Raíz de 3 sobre 2, un medio, y raíz de 2 sobre 2. Con que sepamos eso ya podemos saber todo lo demás. ¿Okay? Entonces 30, raíz de 3 sobre 2, un medio. 45, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. ¿Qué hago con 60? Nada más invierto el de 30. ¿Okay? Y ahora fíjense, voy a poner los demás valores que ustedes ya tienen en la tabla. Yo no los tengo, y ni siquiera me los sé de memoria, porque les repito, no es el punto. Nada más tenemos que analizar. Fíjense, 30, vean su recta. ¿Con quién se relaciona? Con 2 10.
Entonces 210, este punto de 210 también tiene su coordenada. ¿Okay? Y vean, va a ser los mismos valores que el de 30. Raíz de 3 sobre 2, coma 1 medio. ¿Okay? Son los mismos valores, pero van a tener una diferencia. Fíjense. Para el punto de 30 avanzo hacia la derecha, positivo. Avanzo hacia arriba, positivo. ¿Y qué es lo que les había puesto en el pizarrón anterior? Que para este cuadrante, que es el tercero, las coordenadas de X son negativas y las coordenadas de Y son negativas. Entonces las coordenadas de estos ángulos van a ser las dos negativas. Entonces, ¿en qué va a cambiar? Lo voy a poner de otro color. Que los dos son negativos. ¿Okay? Tienen los mismos valores, pero negativos. ¿Okay? Hago la misma estrategia. 45 se relaciona con 225. Entonces, permítanme. ¿Qué hago? Pongo los mismos valores que me dio en 45. Raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Y les repito, todos estos van a tener sus coordenadas negativas. Esa es la diferencia. Para 240 se relaciona con 60, entonces pongo esos valores. 1 medio y raíz de 3 sobre 2. ¿Qué me falta? Signos negativos. ¿Okay? Y ya acabé con estos ángulos. De hecho, puedo aplicar también el de 180. No me lo sé, pero ven. Avanzo primero en X. ¿Cuánto avanzo? Menos 1. ¿Okay? Entonces su coordenada es menos 1 de este punto, de 180. ¿Y cuánto avanzo en Y? Pues ya no se eleva, entonces es 0. ¿Se acabó? Ahora, para 270 vamos de una vez. Es el punto que está sobre el eje. Entonces, ¿cuánto avanzo en X? Recuerden que parto del origen. ¿Cuánto avanzo en X? No avanza. Entonces, su coordenada de 270 es 0. Y en Y es de menos 1. Si no me creen, verifíquenlo en la tabla que anteriormente les había escrito. Les va a dar estos valores, 0 y menos 1. ¿Okay? Y bueno, después de aquí volveríamos a 360 y ya están los ángulos. Ahora, ¿qué pasa? Nos faltan estos dos cuadrantes. Vean esto. Les repito, este es mi eje. No lo pierdan, aquí esté todo de negro aquí. Pero este es mi eje principal. Mi eje horizontal. Este. Ahora, ¿qué abertura hay aquí? De 30 grados. Fíjense. ¿Y qué abertura hay aquí? No sé quién tanto con mi dibujo, nada más con los números. De 150 a 180 también hay una abertura de 30 grados. ¿Okay? Por lo que puedo relacionar este ángulo con este. 30 se relaciona con 150. ¿Por qué hago esto? Pues porque puedo copiar sus valores. Raíz de 3 sobre 2 y 1 medio. Les repito, chicos, esto solo es una estrategia para que no tengan que aprenderse todo. ¿Okay? Realmente esto no es tan formal, pero bueno. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia, chicos? Ya puse 150 que se relaciona con 30. ¿Ah? Entonces, tiene los mismos números, pero ¿cuál es la diferencia? Avanzo hacia la izquierda, entonces su coordenada X es negativa, y avanzo hacia arriba, se queda positiva. ¿Okay? Entonces, para este cuadrante, la primera coordenada en X, la coordenada de X va a ser negativa y la coordenada de Y va a ser, perdón, aquí es negativa y aquí va a ser positiva. ¿Okay? Y van a ser los mismos valores. Fíjense, 150 se relaciona con 30, entonces 135 se va a relacionar con 45. ¿Qué hago? Anoto los valores. Raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. ¿En qué cambia? Les digo, la primera coordenada va a ser negativa porque está a la izquierda. Y la segunda se queda como positiva porque está hacia arriba. Entonces ya acabé. Este con este y ahora estos. Entonces 120 se relaciona con 60. Pongo sus números, que es 1 medio y raíz de 3 sobre 2. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la primera coordenada es negativa. Y aquí voy a hacer una pausa, nada más para corroborar y que justo se entienda esta parte. Fíjense, si yo calculo 120, primero el coseno, ¿okay? Que es el primer número. Voy a poner coseno de 120. Y ahí está. ¿Okay? Ahí dice menos 1 medio, que es lo que apunta aquí, ¿cierto? Entonces no tengo que aprenderme nada. Y ahora voy a calcular, ya puse el coseno, que es el primer número, y ahora el seno, que es este número. El seno de 120. ¿Qué esperamos que nos dé?
Ahí está. Raíz de 3 sobre 2. ¿Qué es esto? Y no hay que aprenderse nada más, chicos. Pues, teniendo este círculo podemos saber tanto el coseno como el seno de todos estos ángulos, de estos. Ajá. Bueno, me falta este cuadrante. Ajá. Les repito, para este cuadrante la coordenada en X, la primera va a ser positiva porque está a la derecha y la de Y va a ser negativa porque está hacia abajo. Entonces, vamos a ver este ángulo de 300, fíjense con cuál se relaciona. 300 se relaciona con 120. Entonces, anoto los mismos números. Solo los números, chicos. No pongan todavía los signos. Ajá. Ahora, ¿qué decíamos? La coordenada en X, positiva, lo dejo así. La coordenada en Y, está hacia abajo, negativa. Ahora va a ser la diferencia aquí. 315 se relaciona con 135. Pongo sus números. Raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. ¿Cuál va a ser la diferencia? La coordenada X positiva, la coordenada en Y negativa. Y para 330, que se relaciona con 150. Pongo sus números, raíz de 3 sobre 2 y 1/2. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que su coordenada en Y va a ser negativa. ¿Sí, chicos? Y así es como se construye el círculo unitario. Entonces, esta es la construcción. Nada más quiero hacer una pequeña observación. Las unidades que utilicé aquí son de grados. Entonces, lo que vamos a hacer en clase es construir también el círculo unitario, pero ahora con unidades de radianes. Y vamos a ver cuál es la diferencia. Bueno, entonces hasta aquí le dejamos y continuamos el tema en clase.